Por tercera vez ese mes, recibió una queja por actitud hostil hacia el personal. Pero cuando abrieron su archivo militar, descubrieron que sus problemas de actitud habían salvado a todo un país. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de continuar con esta poderosa historia de prejuicios, honor y redención, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás viendo hoy. Y si crees que las verdaderas guerreras nunca pierden su fuerza, presiona ese botón de suscripción. Estas historias necesitan ser contadas. La base militar de Zaragoza se alzaba bajo el sol español como una fortaleza de tradición y disciplina. Sus muros blancos reflejaban décadas de servicio, mientras que el eco de botas marchando resonaba en los patios de entrenamiento. Era una mañana de octubre cuando capitán Elena Vázquez, de 45 años, recibió la tercera amonestación de ese mes. Llevaba 6 meses trabajando como coordinadora civil en el Departamento de Logística, un puesto que había aceptado después de su retiro temprano del ejército. Oficialmente, había pedido el traslado por razones familiares. Extraoficialmente, había decidido que era hora de desaparecer. Elena tenía el cabello castaño recogido en un moño impecable, ojos avellana que parecían evaluar constantemente su entorno, y una postura que nunca había perdido la rigidez militar, aunque ya no llevaba uniforme. Vestía pantalones oscuros y blusas sencillas, pero su forma de caminar, de hablar, de dirigir la mirada hacia otros, traicionaba años de comando. «Señora Vázquez», le dijo el sargento primero Molina, un hombre de mediana edad con bigote gris y expresión de hastío. «Necesitamos hablar sobre su estilo de comunicación». Elena se sentó frente al escritorio de acero del sargento, las manos cruzadas con calma, pero sus ojos no perdían detalle del entorno. Era un hábito que no podía controlar. Identificar salidas, evaluar amenazas, calcular distancias. ¿Cuál es el problema específico, sargento? El problema, Molina suspiró mientras revisaba una carpeta, es que usted no es superior de nadie aquí, pero actúa como si lo fuera. Los soldados se quejan de que les da órdenes directas, corrige sus procedimientos sin autorización y ayer interrumpió una reunión del comando para señalar errores tácticos en el plan de ejercicios. Elena permaneció inmóvil. Los errores eran reales. El plan de evacuación tenía 3 puntos ciegos que podrían haber costado vidas en una situación real. Ese no es su trabajo. Molina golpeó la mesa con la palma. Usted está aquí para coordinar suministros, no para jugar a ser estratega militar. No estoy jugando, respondió Elena con voz tranquila pero firme. Estoy observando. Molina la miró con exasperación. Elena Vázquez había llegado a la base con referencias impecables y un currículum que parecía perfecto para el puesto. Experiencia administrativa en el ejército, conocimiento de protocolos militares, eficiencia comprobada. Pero desde el primer día había sido diferente. No era que fuera irrespetuosa, era todo lo contrario. Su manera de dirigirse a los superiores era técnicamente correcta, pero había algo en su tono, en la forma en que formulaba sugerencias, que sonaba más a órdenes suavizadas que a comentarios de una empleada civil. Los problemas con Elena se habían intensificado durante las últimas semanas. Todo comenzó cuando corrigió públicamente al teniente Ruiz durante un simulacro de emergencia. El joven oficial había posicionado mal a sus hombres cerca de un depósito de combustible, y Elena, que supuestamente solo observaba, se acercó y murmuró algo en su oído. Ruiz palideció y reubicó inmediatamente a su escuadrón. Cuando el capitán Herrera preguntó qué había pasado, Ruiz solo dijo que la señora Vázquez había notado un problema de seguridad. Después vino el incidente con el cabo Torres. Elena lo había encontrado revisando un vehículo blindado con procedimientos incorrectos. En lugar de reportarlo a sus superiores, se acercó directamente al soldado y le mostró la forma correcta de inspeccionar el compartimento de municiones. «¿Cómo sabe usted esto?», le preguntó Torres, sorprendido. «Experiencia», fue todo lo que Elena respondió. Pero el incidente que más molestó al comando fue cuando Elena interrumpió una reunión de planificación sobre ejercicios de combate urbano. Los oficiales estaban discutiendo tácticas de entrada a edificios cuando ella, que supuestamente solo entregaba informes de suministros, carraspeó. «Disculpen», dijo con voz calmada, «pero el plan que están revisando tiene un defecto fundamental». El silencio llenó la sala. El coronel Mendoza, comandante de la base, la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. «Señora Vázquez, usted está aquí para entregar documentos, no para opinar sobre estrategia militar». Elena asintió respetuosamente. «Tiene razón, coronel, pero si ejecutan ese plan, van a perder al 60% de sus hombres en los primeros 5 minutos». La sala se tensó.
El coronel Mendoza era un veterano con 25 años de servicio, múltiples condecoraciones, y no estaba acostumbrado a que una empleada civil cuestionara su experiencia. ¿Y qué la hace tan segura de eso? Elena vaciló por un momento. Luego, con la misma voz tranquila, respondió, porque he visto ese error antes. Y las consecuencias. Después de ese incidente, el coronel Mendoza había tomado una decisión. Elena Vázquez era claramente competente, pero su actitud era incompatible con la estructura de mando de la base. No podía tener a una empleada civil que constantemente desafiaba protocolos y actuaba como si tuviera autoridad que no poseía. Molina, le dijo al sargento esa misma tarde, prepare los papeles de despido para la señora Vázquez. Razón, incompatibilidad con la estructura organizacional. ¿Está seguro, coronel? Su trabajo administrativo es excelente y los informes que prepara son... Su trabajo técnico no es el problema, interrumpió Mendoza. El problema es que actúa como si este fuera su comando. No podemos permitir ese tipo de confusión en la cadena de autoridad. Al día siguiente, Elena fue llamada a la oficina principal. El coronel Mendoza estaba allí, junto con el mayor Castro, el oficial de recursos humanos, y el sargento Molina. Señora Vázquez, comenzó el coronel con formalidad. Después de revisar su desempeño durante estos 6 meses, hemos determinado que su estilo de trabajo no es compatible con nuestro ambiente operativo. Elena escuchó en silencio, sin cambiar de expresión. Sus conocimientos técnicos son respetables, continuó Mendoza, pero su tendencia a exceder sus responsabilidades ha creado confusión en la cadena de mando. Por lo tanto, hemos decidido terminar su contrato. Elena asintió una vez. Entiendo, coronel. Su último día será el viernes. El Departamento de Recursos Humanos le ayudará con la transición. Elena se levantó, saludó correctamente y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir se volvió. Coronel, ¿puedo hacer una última observación? Mendoza frunció el ceño, pero asintió. El ejercicio que planificaron para la próxima semana. Cambien la ruta de entrada del edificio 3. Usen la escalera de emergencia del lado oeste, no la entrada principal. Y asegúrense de que las comunicaciones tengan una frecuencia de respaldo. ¿Por qué habríamos de hacer eso? Elena lo miró directamente a los ojos, porque si no lo hacen, alguien va a resultar herido, y no será por accidente. Con esas palabras salió de la oficina. Elena limpió su escritorio en silencio. 6 meses de informes, horarios, coordinaciones de suministros. Todo perfectamente organizado, como siempre. Algunos de los soldados más jóvenes pasaron para despedirse. A pesar de sus problemas de actitud, muchos habían llegado a respetarla. Señora Vázquez, le dijo el cabo Torres, quería agradecerle por enseñarme esa técnica de inspección. La semana pasada encontré un defecto que podría haber causado una explosión. Elena sonrió levemente. Cuídese, Torres. Mientras empacaba sus pertenencias personales, el mayor Castro apareció en su puerta. Elena, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, siento que haya terminado así. Realmente era buena en su trabajo. Gracias, mayor. Castro se acercó, bajando la voz. ¿Puedo preguntarle algo? Sus conocimientos militares, ¿dónde los aprendió realmente? Su expediente dice que trabajó en administración, pero... Elena cerró la caja que estaba empacando. Algunos conocimientos se aprenden por necesidad, mayor. No siempre por elección. Esa noche, después de que Elena había dejado la base, el mayor Castro no pudo quitarse la conversación de la cabeza. Había algo en ella, en la forma en que hablaba de tácticas, en la precisión de sus observaciones, que no encajaba con un perfil administrativo. Decidió revisar su expediente más detalladamente. Lo que encontró fue extraño. Su historial militar era impecable pero superficial. 5 años de servicio en administración, referencias excelentes, pero ningún detalle específico sobre unidades, misiones o asignaciones especiales. Castro frunció el ceño. En su experiencia, los expedientes militares eran exhaustivamente detallados. Este parecía editado. Intrigado, decidió hacer algunas llamadas. Contactó a un amigo en el Ministerio de Defensa que tenía acceso a archivos más profundos. Necesito que revises un expediente, le dijo. Elena Vázquez Moreno, número de servicio 473296. Dame unos minutos. Castro esperó, el teléfono pegado a su oído. Después de 10 minutos, su amigo regresó a la línea, pero su voz había cambiado. Castro, ¿dónde conseguiste ese número? ¿Qué quieres decir? Ese expediente está clasificado. Nivel secreto. Yo no tengo clearance para abrirlo. Castro sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Significa que Elena Vázquez no era quien creías que era. Al día siguiente, Castro se dirigió directamente a la oficina del coronel Mendoza.
Encontró al comandante revisando reportes de la mañana, pero su expresión se tornó seria cuando Castro le explicó lo que había descubierto. ¿Está seguro de eso, mayor? Completamente, coronel. Su expediente tiene un nivel de clasificación que requiere autorización del Alto Estado Mayor. Mendoza se recostó en su silla, procesando la información. ¿Qué tipo de persona tiene un expediente clasificado a ese nivel? Operaciones especiales, coronel. El tipo de misiones que oficialmente nunca ocurrieron. Mendoza sintió un peso en el estómago. Durante 6 meses, había tenido a una operadora de élite trabajando bajo sus órdenes como empleada civil, y él la había despedido por problemas de actitud. Necesito ver ese expediente, murmuró. Señor, no tenemos el clearance necesario. Entonces conseguiremos a alguien que lo tenga. Esa tarde, Mendoza hizo una llamada al general brigadier Ramón Herrera, su superior directo en Madrid. Después de explicar la situación, hubo un largo silencio en la línea. Coronel, dijo finalmente el general, voy a enviarle a alguien. No haga nada más hasta que llegue. 2 horas después, un helicóptero militar aterrizó en la base. De él descendió un hombre mayor, vestido de civil, que se identificó simplemente como Martínez, y pidió hablar inmediatamente con Mendoza. Coronel, dijo Martínez una vez que estuvieron a solas, necesito que me cuente exactamente lo que pasó con Elena Vázquez. Mendoza relató los eventos de los últimos 6 meses, las correcciones constantes, las interrupciones, la actitud de comando, y finalmente el despido. Martínez escuchó en silencio, ocasionalmente tomando notas. Cuando Mendoza terminó, el hombre mayor suspiró profundamente. Coronel, acaba de despedir a la oficial más condecorada en la historia de las operaciones especiales españolas. El silencio llenó la oficina. Elena Vázquez no es su nombre real, continuó Martínez. Durante 15 años, comandó la unidad más clasificada del ejército español. Operaciones que salvaron miles de vidas, que evitaron ataques terroristas, que mantuvieron la estabilidad nacional. Mendoza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué trabajaba como empleada civil? Porque lo pidió, respondió Martínez. Después de su última misión, una operación que evitó un atentado nuclear en Barcelona, pidió ser transferida a una posición no operativa. Quería desaparecer, vivir una vida normal. ¿Y nosotros? Ustedes la trataron como si fuera una empleada problemática. Pero sus problemas de actitud son instintos de supervivencia. Sus interrupciones eran intentos de evitar que sus hombres cometieran errores fatales. Martínez abrió una carpeta y extrajo una fotografía. Era Elena, pero vestía uniforme de combate, rodeada de soldados de élite. Su expresión era seria, determinada. Comandante Elena Vázquez, nombre clave Valquiria, responsable de la neutralización de la célula terrorista de Madrid en 2018, la operación de rescate de rehenes en el consulado de Marruecos y la interceptación de armas químicas en Valencia. Mendoza miró la fotografía, luego a Martínez. ¿Qué podemos hacer? Nada, respondió Martínez. Ella eligió el anonimato. Ustedes se lo quitaron. Esa noche, Mendoza no pudo dormir. En su mente repetía cada interacción con Elena, cada corrección que había hecho, cada momento en que había demostrado conocimientos que iban más allá de cualquier empleada civil. La mañana siguiente, tomó una decisión. Mayor Castro, le dijo a su segundo al comando, quiero que localice a Elena Vázquez. Necesito hablar con ella. Castro asintió. Puedo preguntar por qué, coronel, porque cometí el error más grande de mi carrera y necesito intentar corregirlo. No fue fácil encontrarla. Elena había desaparecido de Zaragoza el mismo día de su despido, pero después de 2 días de búsqueda, Castro logró rastrearla hasta una pequeña casa en las afueras de Huesca, a 2 horas de la base. Mendoza hizo el viaje personalmente. Cuando llegó a la dirección, encontró una casa modesta, rodeada de un jardín cuidado. Elena salió a recibirlo, vestida con jeans y una camiseta simple. Su expresión era neutra, pero sus ojos mostraban que había estado esperando esta visita. Coronel, lo saludó formalmente. Elena, respondió Mendoza. ¿Podemos hablar? Ella asintió y lo guió hacia una pequeña terraza trasera. Se sentaron en silencio por un momento, con el sonido de los pájaros llenando el aire. Sé quién es usted realmente, dijo finalmente Mendoza. Elena no respondió, pero su postura se tensó ligeramente. Y sé lo que hice, continuó. Despedí a una heroína nacional porque no entendí que sus problemas de actitud eran en realidad experiencia que podría haber salvado vidas. Elena habló por primera vez. Coronel, yo elegí esa vida. Elegí ser una empleada civil normal. Lo que pasó no fue su culpa, pero sí fue mi error, insistió Mendoza. Usted intentó ayudarnos, intentó mantener seguros a mis hombres, y yo la castigué por ello.
Elena se levantó y caminó hacia la barandilla de la terraza, mirando hacia las montañas distantes. ¿Sabe por qué dejé las operaciones especiales, coronel? Mendoza negó con la cabeza. Porque después de 15 años de misiones clasificadas, de vivir en las sombras, de tomar decisiones que afectaban a miles de personas, quería saber cómo se sentía ser normal, quería experimentar qué se sentía ser tratada como una persona común, no como un arma. Elena se volvió hacia él. Y por 6 meses lo conseguí. Pude ser Elena Vázquez, empleada civil, no Valquiria, la operadora fantasma, pero no pudo evitar ayudar, observó Mendoza. Elena sonrió tristemente. No. Cuando veo errores que pueden costar vidas, no puedo quedarme callada. Es más fuerte que yo. Mendoza se levantó también. Elena, quiero ofrecerle algo. No su trabajo anterior, pero un puesto que respete tanto su experiencia como su deseo de privacidad. Consultora de seguridad, sin rango oficial, sin uniforme pero con la autoridad para hacer exactamente lo que ha estado haciendo. Mantener seguros a mis soldados. Elena lo consideró por un largo momento. ¿Sin preguntas sobre mi pasado? Sin preguntas. ¿Sin ceremonias ni reconocimientos públicos? Sin ceremonias. Elena extendió su mano. Acepto, coronel. Pero con una condición. ¿Cuál? La próxima vez que alguien me haga una corrección, escúchela. Podría salvar vidas. Mendoza estrechó su mano. Prometido. Una semana después, Elena regresó a la base de Zaragoza. Pero esta vez, su llegada fue diferente. Mendoza había reunido a todo el personal de comando para una breve presentación. Oficiales, anunció Mendoza. Quiero presentarles a nuestra nueva consultora de seguridad operacional, Elena Vázquez. Elena estaba de pie junto a él, vestida con un uniforme civil elegante pero práctico. Su postura era la misma de siempre, pero ahora había una autoridad abierta en su presencia. La señora Vázquez, continuó Mendoza, tiene amplia experiencia en operaciones tácticas y evaluación de riesgos. Sus recomendaciones deben ser consideradas con el mismo peso que las de cualquier oficial superior. Los ojos de Elena recorrieron las caras familiares, el mayor Castro, que sonreía levemente, el sargento Molina, que parecía confundido, el teniente Ruiz, que la recordaba de la corrección del simulacro. No estoy aquí para interferir en sus operaciones, dijo Elena con voz clara. Estoy aquí para ayudar a mantenerlos vivos. Si tengo una sugerencia, por favor escúchenla. Si tienen preguntas sobre tácticas o seguridad, no duden en consultarme. El cabo Torres levantó la mano. Señora Vázquez, ¿va a seguir revisando nuestros procedimientos de mantenimiento? Elena sonrió. Solo si cometen errores, Torres. La sala se rió suavemente y la tensión se rompió. Después de la reunión, Elena se instaló en una nueva oficina, más pequeña pero con vista a los campos de entrenamiento. En su escritorio colocó los mismos objetos personales de antes. Una foto familiar, algunos informes y en un marco discreto, una medalla que muy pocos reconocerían, pero que significaba mucho para quienes entendían su importancia. 2 semanas después de su regreso, Elena tuvo la oportunidad de demostrar por qué su experiencia era invaluable. Durante un ejercicio de entrenamiento nocturno, uno de los soldados nuevos, el soldado Ramos, cometió un error durante una maniobra de aproximación. Elena, que observaba desde la torre de control, inmediatamente notó el problema. Ramos había perdido contacto visual con su compañero y estaba avanzando hacia una posición que lo dejaría expuesto al fuego enemigo simulado. «Control», dijo Elena por el radio. «Ordene al soldado Ramos que se detenga inmediatamente y se refugie detrás del obstáculo a su izquierda». El oficial de control vaciló. «Señora Vázquez, el ejercicio debe continuar según el plan». «Si Ramos da 3 pasos más, va a morir en esta simulación», respondió Elena firmemente. Y en una situación real habría llevado a su compañero con él. El oficial miró al coronel Mendoza, que observaba desde el otro lado de la sala de control. Mendoza asintió. «Soldado Ramos, deténgase y busque cobertura inmediatamente». Ramos obedeció justo a tiempo. 2 segundos después, los disparos enemigos saturaron exactamente el área donde habría estado si hubiera continuado. En la sala de control, un silencio reflexivo se extendió entre los oficiales. Elena había salvado la vida de Ramos y posiblemente la de su compañero. Después del ejercicio, Ramos se acercó a Elena. «Señora Vázquez, gracias por la corrección. ¿Cómo supo exactamente dónde estaría el fuego enemigo?» Elena lo miró con expresión seria. «Porque, soldado Ramos, he estado en situaciones donde esos disparos eran reales, y he visto lo que pasa cuando la gente comete ese tipo de errores». Ramos asintió respetuosamente. «¿Puedo preguntarle dónde aprendió eso?» Elena sonrió levemente. «Pregúnteme de nuevo en 5 años, cuando tenga más experiencia. Entonces tal vez entienda la respuesta». Los meses siguientes transformaron la dinámica de la base.
Elena se había convertido en una presencia respetada pero misteriosa. Los soldados más jóvenes la veían con una mezcla de curiosidad y admiración, mientras que los oficiales más experimentados habían aprendido a valorar sus observaciones. Su oficina se convirtió en un lugar de consulta informal. Soldados que tenían dudas sobre procedimientos, oficiales que querían revisar planes tácticos, incluso personal médico que necesitaba asesoría sobre protocolos de emergencia en combate. Elena nunca rechazaba una consulta, pero tampoco voluntariaba información sobre su pasado. Sus respuestas eran precisas, prácticas y siempre enfocadas en mantener a la gente segura. Un día, el mayor Castro se acercó a su oficina con una pregunta diferente. «Elena», dijo, «el coronel me pidió que le preguntara si estaría dispuesta a dar una charla sobre supervivencia en combate urbano a nuestros nuevos reclutas». Elena levantó la vista de los informes que estaba revisando. ¿Una charla formal? Sí. Los reclutas van a ser desplegados en misiones de mantenimiento de paz en algunos meses. Su experiencia podría... No, interrumpió Elena suavemente. Castro se sorprendió. No charlas formales, no presentaciones. Pero Elena pausó, pensando, puedo revisar su entrenamiento, hacer observaciones, corregir errores en tiempo real. ¿Como lo que hizo con Ramos? Exactamente. Castro sonrió. Creo que eso sería incluso mejor. El último gran incidente ocurrió durante un ejercicio conjunto con fuerzas especiales de otras bases. Era una simulación compleja de rescate de rehenes en un edificio urbano, con múltiples equipos coordinando desde diferentes posiciones. Elena observaba desde el centro de comando cuando notó algo que los demás habían pasado por alto. El plan original tenía una falla crítica. 2 equipos iban a converger en el mismo punto de entrada sin coordinación temporal, lo que podría resultar en fuego amigo. «Coronel», dijo Elena acercándose a Mendoza, «necesitamos detener el ejercicio». «¿Por qué?» «Los equipos Alfa y Bravo van a chocar en la escalera del segundo piso. Si esto fuera real, habría bajas». Mendoza revisó el plan en la pantalla. «Los tiempos están calculados para evitar eso». «Los tiempos están mal», respondió Elena firmemente. «El equipo Alfa va a llegar 45 segundos antes de lo planeado, porque tomaron la ruta más eficiente, no la ruta designada». Mendoza vaciló. Detener un ejercicio conjunto era una decisión mayor, especialmente basándose en la predicción de una consultora civil. «Elena, ¿está absolutamente segura?» Ella lo miró directamente a los ojos. «Coronel, he dirigido este tipo de operaciones docenas de veces, en situaciones reales. Alfa llegará temprano, Bravo no estará preparado, y alguien va a recibir un disparo amigo simulado que en la vida real sería fatal». Mendoza tomó el micrófono. «Todos los equipos, suspendan operación. Repito, suspendan operación inmediatamente». Los equipos se detuvieron en sus posiciones. 5 minutos después, cuando revisaron las posiciones exactas, descubrieron que Elena tenía razón. El equipo Alfa estaba a menos de 10 metros del punto donde el equipo Bravo iba a aparecer, y ninguno de los dos sabía que el otro estaba allí. El comandante de las Fuerzas Especiales Visitantes, un coronel de Madrid, se acercó a Elena después del ejercicio. «Disculpe, señora Vázquez. Señora Vázquez, ¿cómo predijo eso con tanta precisión?» Elena sonrió ligeramente. «Experiencia, coronel». «¿Qué tipo de experiencia?» Elena miró hacia los equipos que se retiraban del área de ejercicios, luego de vuelta al coronel. «El tipo de experiencia que espero que sus hombres nunca necesiten tener». 6 meses después de su regreso, Elena había transformado los protocolos de seguridad de la base sin fanfarrias ni ceremonias. Sus correcciones habían evitado 3 accidentes potencialmente graves, mejorado la eficiencia del entrenamiento en un 40% y reducido las lesiones durante ejercicios a 0. Pero el verdadero cambio no estaba en las estadísticas, estaba en la actitud de los soldados, que habían aprendido que la verdadera experiencia no siempre viene con galones en los hombros, y que la sabiduría puede aparecer en formas inesperadas. Elena nunca contó sus historias reales, nunca mencionó las misiones clasificadas, los ataques terroristas evitados, o las vidas salvadas en operaciones que oficialmente nunca ocurrieron, pero no necesitaba hacerlo. Su presencia, sus conocimientos y su constante vigilancia para mantener seguros a otros hablaban más fuerte que cualquier medalla o reconocimiento. Un día, el cabo Torres se acercó a su oficina con una pregunta que había estado molestándolo durante semanas. «Señora Vázquez, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Puede preguntar», respondió Elena. «No prometo responder. ¿Por qué nos ayuda? Quiero decir, después de cómo la trataron al principio,
después de que la despidieron. ¿Por qué regresó? Elena dejó de escribir y miró por la ventana hacia el campo de entrenamiento, donde los soldados practicaban maniobras bajo el sol de la tarde. Porque Torres, dijo finalmente, proteger a la gente no es algo que haces por agradecimiento o reconocimiento. Es algo que haces porque es correcto, y porque alguien tiene que hacerlo. Torres asintió, entendiendo que había recibido una respuesta más profunda de lo que esperaba. ¿Fue usted realmente tan importante como dicen los rumores? Elena sonrió, sus ojos brillando con un humor seco. Torres, los rumores siempre exageran, pero hizo una pausa. Digamos que he tenido días más emocionantes que coordinar suministros. Torres se rió. Creo que esa es la respuesta más honesta que me va a dar. Probablemente, confirmó Elena. Cuando Torres se fue, Elena regresó a sus informes, pero sus pensamientos derivaron hacia algo que había estado considerando durante semanas. En su escritorio tenía una carta del Ministerio de Defensa, una invitación para regresar a operaciones activas como asesora de alto nivel. La había leído varias veces, pero aún no había respondido. Por la ventana, vio al soldado Ramos dirigiendo un ejercicio de entrenamiento con los reclutas más nuevos. Aplicaba las técnicas que Elena le había enseñado, las correcciones que había aprendido de sus errores. Y los nuevos soldados estaban aprendiendo procedimientos que podrían salvar sus vidas algún día. Elena tomó la carta del ministerio, la dobló cuidadosamente y la colocó en el cajón inferior de su escritorio. No la desechó, pero tampoco la respondió. Por ahora, tenía trabajo que hacer aquí. 3 años después del incidente original, Elena seguía en la base de Zaragoza. Su oficina se había expandido. Ahora tenía un pequeño equipo de asistentes, y su influencia en los protocolos de seguridad se extendía a otras bases en toda España, pero mantenía su mismo perfil bajo, su misma preferencia por el trabajo detrás de escena. Un día lluvioso de noviembre, mientras revisaba reportes de entrenamiento, recibió una visita inesperada. Un joven periodista de un periódico militar había llegado a la base para escribir un artículo sobre innovaciones en entrenamiento de seguridad. «¿Señora Vázquez?», preguntó el joven, entrando tímidamente a su oficina. «Soy Carlos Méndez, del Diario de Defensa. Me dijeron que usted ha revolucionado los protocolos de seguridad aquí». Elena levantó la vista, evaluando al visitante con su mirada habitual. «No he revolucionado nada, señor Méndez. Solo he aplicado experiencia práctica». «¿Puedo hacerle algunas preguntas sobre su metodología?». Elena asintió, pero había algo cauteloso en su postura. Durante la siguiente hora, Méndez le hizo preguntas sobre técnicas de entrenamiento, protocolos de seguridad y métodos de evaluación de riesgos. Elena respondió con precisión técnica, pero evitó cualquier detalle sobre su experiencia personal. «Una última pregunta», dijo Méndez mientras cerraba su libreta. «Los soldados aquí hablan de usted con un nivel de respeto que normalmente reservan para oficiales de muy alto rango. Algunos incluso mencionan rumores sobre operaciones especiales. ¿Hay algo que quisiera aclarar sobre su pasado?». Elena permaneció en silencio por un momento largo. Luego se levantó y caminó hacia la ventana. «Señor Méndez», dijo finalmente, «hay personas en este mundo cuyo trabajo es proteger a otros. Algunas lo hacen con uniformes y medallas. Otras lo hacen en silencio. El respeto que pueda haber ganado aquí no viene de mi pasado, sino del trabajo que hago cada día para mantener seguros a estos soldados». «Pero los rumores», interrumpió Elena suavemente. «Son exactamente eso, rumores». Méndez asintió, entendiendo que había llegado al límite de lo que Elena compartiría. Después de que se fue, Elena regresó a su escritorio y abrió el cajón inferior. La carta del ministerio seguía allí, junto con otras 2 que habían llegado en años recientes. Invitaciones, ofertas, pedidos de consultoría para operaciones que requerían su experiencia específica. Todas seguían sin respuesta. Elena tomó una hoja en blanco y escribió una carta breve. «Estimados señores, he recibido sus múltiples invitaciones para regresar a operaciones activas. Aprecio la confianza, pero debo declinar. Mi trabajo actual me permite servir a mi país de la manera que considero más valiosa, asegurando que la próxima generación de soldados esté mejor preparada para protegerse a sí mismos y a otros. Algunas batallas se pelean en campos de batalla, otras se pelean en campos de entrenamiento, una vida salvada a la vez. Respetuosamente, Elena Vázquez, consultora de seguridad operacional». Selló la carta y la colocó en su bandeja de salida. Por la ventana, el sol había salido entre las nubes, iluminando el campo de entrenamiento donde una nueva clase de reclutas practicaba movimientos tácticos bajo la supervisión del sargento Molina y el cabo Torres.
Elena sonrió. Molina había aprendido a escuchar las sugerencias sin resistencia, y Torres ahora entrenaba a otros con las técnicas que ella le había enseñado. El legado no estaba en las operaciones clasificadas del pasado. Estaba en cada soldado que regresaría a casa sano porque había aprendido a hacer las cosas correctamente. Elena tomó el siguiente reporte de su pila y continuó trabajando. Afuera, la vida de la base continuaba su ritmo constante, protegida por conocimientos ganados en las sombras y aplicados en la luz. Y eso, decidió Elena, era exactamente donde quería estar. A veces, las historias más poderosas no son sobre batallas ganadas o enemigos derrotados. Son sobre personas que eligen usar su fuerza no para dominar, sino para proteger. No para destacar, sino para servir. Elena Vázquez había aprendido que el verdadero valor no está en las medallas que puedes mostrar, sino en las vidas que puedes salvar. Y que el respeto más profundo no viene de los títulos que llevas, sino de la diferencia silenciosa que haces cada día. En la base de Zaragoza, los soldados aún hablan de la mujer que tenía problemas de actitud. Pero ahora entienden que esos problemas eran en realidad la actitud de alguien que se negaba a aceptar menos que la excelencia cuando las vidas estaban en juego. Y si alguna vez te encuentras con alguien que parece demasiado para su posición, demasiado exigente, demasiado precisa, demasiado conocedora, tal vez deberías preguntarte qué experiencias los moldearon así. Porque a veces, las personas más exigentes son las que han visto las consecuencias de los errores, y las que parecen problemáticas son las que se niegan a permitir que otros cometan los mismos errores que han visto costar vidas. La próxima vez que alguien interrumpa para hacer una corrección, escúchala. Podría estar salvando tu vida sin que te des cuenta. ¿Conoces a alguien como Elena? ¿Alguien cuya experiencia fue malinterpretada como actitud problemática? Cuéntanos su historia en los comentarios. Y si esta historia te emocionó, suscríbete a Las Historias Humanas. Estamos aquí para contar las historias de las personas que sirven en silencio, que protegen sin reconocimiento y que hacen del mundo un lugar más seguro, una corrección a la vez. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.